Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nos toca número 25 del libro de San Mateo. Voy a leer San Mateo capítulo 11 desde el versículo 12 hasta 30. Voy a leer. El versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera velar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta el versículo 30 he leído. De primero está hablando el versículo 12 sobre el tiempo de Juan el Bautista. Porque según esta palabra, ¿no? Está utilizando una palabra, el reino de los cielos sufre violencia, se dice, y los violentos lo arrebatan. Mucha gente no puede comprender explicación de esta palabra, ¿no? Porque usa una palabra un poco raro, ¿no? Porque no usa como violencia, como viola contra el cielo. Ser humano, ¿cómo puede hacer caso, daño contra el reino de Dios? No puede. Según mi entendimiento en esta palabra, está conquistando, como en vez de usar violencia, es como conquistar para entrar en el reino de Dios. Pero está poniendo una norma, es que una norma es que desde que estaba existiendo Juan el Bautista, mejor dicho que desde la época de Juan el Bautista hasta hoy. Entonces nosotros podemos imaginar que Juan el Bautista ya había encarcelado y luego hace poco tiempo Jesucristo ya había recibido bautismo. No está pasando muchos años, solamente está pasando como menos que un año está pasando. Porque Jesucristo estaba hablando que desde Juan el Bautista está conquistando mucha cantidad de gente entrando en el reino de Dios. Según mi punto de vista, ¿no? Eso es Jesucristo cuando recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, ya traspasó el pecado del mundo. Por causa de eso, cuando abrió los cielos y luego ya Jesucristo quitó el pecado del mundo, como está escrito San Juan capítulo 1, el versículo 29. Entonces, por causa de lo que Jesucristo quitó el pecado del mundo, la gente están siendo como libres, como salvos y pueden entrar en el reino de Dios. Así yo puedo interpretar. Porque si no hubiera recibido bautismo, entonces Jesucristo no iba a cargar el pecado del mundo, porque como igual manera que el sumo sacerdote para cargar el pecado de Israel de un año, ya tenía que usar su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. En el libro de Levítico capítulo 16, el versículo 21, a través de la mano de sumo sacerdote podía cargar el pecado de Israel y luego poniendo sobre la cabeza de cabrío vivo y luego una persona lleva al desierto. En aquel entonces se termina el pecado de Israel de un año. Pero ¿cómo soluciona el pecado del mundo? A través de Jesucristo ya podía quitar el pecado del mundo por recibir el bautismo de Juan el Bautista. Así fue. Por eso Jesucristo estaba hablando que ya desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, es muy importante, durante poco tiempo el reino de los cielos sufre violencia. Significa que mucha gente ya está entrando en el reino de Dios porque ya fueron perdonados de sus pecados. Y luego está hablando sobre arrepentimiento, ¿no? Porque el versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nosotros ya tenemos todos oídos, pero ¿alguien tiene oído para escuchar el evangelio?
alguien tiene oído para entender el secreto de la palabra de Dios, pero alguno no tiene. Por eso solamente piensa por sí mismo, por su pensamiento. Por eso, como dice el versículo 16, mas a qué compararé esta generación. Esta generación, como en la época de Jesucristo, como dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Es decir, que entre los niños están jugando, ¿ya? Una parte está actuando, la otra parte ya tenía que accionar. Por ejemplo, ¿no? El versículo 17, como dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Significa que alguna persona, ¿no?, entre los niños, si toca flauta, pi pi pi, tin 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 pi 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 pu, tu, tu, tu. Era que entonces, ya los niños cómo tienen que moverse de sus cuerpos, bailando, qué bueno, ya. Tum, tudum, tum, tum, tudum, tum, tum, tudum, tum, tirirín, tin, tin. Así, ¿no? Y ya tiene que circular el corazón, ¿es cierto? Pero alguna parte, algún grupo está tocando flauta, pero otro grupo está quedando seriamente, ¿no? Mirando. Con esta forma, ¿cómo puede jugar? ¿Cómo puede disfrutar? No puede. Además, como dice, os endechamos y no lamentasteis. Significa que una persona, ¿no?, si y por costumbre de Israel, como una persona que murió, entonces la familia llora. En Corea del Sur también, anteriormente, ¿no? Cuando frente de ataúd que está preservando cadáver, en aquel entonces la familia, cuando se encuentra un visitante en aquel entonces ya, y empezando a decir, 아이고, 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 아이고. Entonces alguno y ya tiene que tener sentido como en la casa de Ruto, así, Ruto, ¿no? Mm, Luto. Entonces, casa de luto, así tiene que sentir sufrimiento. Pero en aquel entonces ya, cuando Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios, manifestando la obra de Dios, pero las personas estaban observando solamente. No estaba arrepintiéndose, tampoco quería abrir sus corazones. Por esa razón estaba comparando de la palabra, ¿no? Como dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, Jesucristo estaba pensando cuando él iba a curar a los enfermos y también iba a salvar las personas, también iba a echar fuera demonio, ya cuando manifestó con la obra de Dios, la gente iba a aceptar la palabra de Dios, iba a recibir el perdón de los pecados, también iba a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente, las personas de Corazín y Bethsaida, donde estaba caminando durante mucho tiempo Jesucristo y los discípulos, no mucha gente podían recibir la salvación,
tampoco podían aceptar la palabra de Dios. Por esa razón Jesucristo estaba comparando con la ciudad que había derrumbado por medio del juicio de Dios, como Tiro y Sidón. La ciudad de Tiro y Sidón había fracasado completamente por causa de pecado, pero Jesucristo estaba diciendo, si hubiera manifestado milagros de Dios por medio de un profeta o Jesucristo, ya arrepentir, iban a arrepentirse, así dice. Además está saliendo una ciudad más, como dice el versículo 23, ¿ya? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Entonces, la ciudad, ¿cómo se puede levantar por sí misma, no? No estaba hablando sobre ciudad, sino que Jesucristo está exhortando el corazón de los pueblos de Capernaum. Varias veces está saliendo esta ciudad Capernaum. Jesucristo entró en Capernaum, encontró a los hombres, estaban pidiendo, rogando que sanara, etcétera. Pero la mayoría de gente creo que no habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente están congregando en la iglesia, buscando a Dios, leyendo la Biblia, pero mucha gente todavía está cerrado sus corazones hacia nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Si una persona que cree que Jesucristo limpió todos sus pecados una sola vez para siempre, entonces ¿cómo va a responder y cómo va a testificar? Sí o sí tiene que testificar que ya Jesucristo me salvó, también yo soy justo, ya yo puedo entrar en el reino de Dios. Así puede testificar. Pero lastimosamente hoy en día mucha gente todavía está siendo como pecadores, aunque está convocando el nombre de Jesucristo, está diciendo que Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía tiene pecado. Entonces, ¿qué significa? Es como igual que, ¿no? Ya yo tenía 10,000 de deuda, pero ya mi tío canceló por mi nombre. Y entonces mi tío me dice que ya su deuda fue cancelada, no se preocupe. ¿Yo cómo puedo decir? Frente de mi tío, puedo decir que, oh, gracias tío, qué bueno, gracias, gracias. Y luego, despidiendo, regresando a mi casa, qué mentiroso. ¿Cómo pagan? Es tacaño. Nunca había comprado a mí chocolate o ni dulce, entonces tal persona, ¿cómo habría cancelado? Entonces yo tengo deuda, yo tengo que cancelar. ¿Qué diferencia hay? Estaba orando, estaba diciendo, confesando que, Señor, gracias porque ya fui crucificado, derramando toda la sangre, hasta última gota de sangre, Señor, gracias, gracias. Y luego, yo soy pecador. ¿Qué significa? ¿Eh? Está orando, confesando, dice que Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía yo tengo pecado. ¿Qué significa? Es como igual que, gracias tío, la verdad que me canceló. Uy, qué bueno, qué bueno. Gracias, mañana nos vemos, ¿eh? Gracias. Tan mentiroso, ¿cómo podría cancelar? Solamente cuando habla, abriendo su boca, solamente sale mentira, puro mentira. ¿Por qué? Él nunca había pagado. Solamente
Yo estoy hablando que sí, gracias, pero ¿cómo? ¿Eh? Como si fuera que levanta el sol de oeste. No. Entonces esta persona frente de su tío habla amablemente, pero en su casa está insultando. Lo mismo, ¿no? Está pisoteando la sangre de Jesucristo. ¿Por qué está pisoteando? Porque está menospreciando, porque no cree. Pisoteando la sangre de Jesucristo que había purificado, limpiado, santificado. Por causa de tener dureza de corazón, teniendo la incredulidad. Yo voy a presentar ante ustedes una palabra, primera de Pedro, para buscar, este libro es poco difícil. Primera de Pedro es después de Santiago. El libro de Santiago está después de Hebreos. Entonces, busquemos. Primera de Pedro capítulo 4. Ya, busquemos. Primera de Pedro capítulo 4. Acá sale una palabra. Como dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya, ¿cómo dice la palabra de Dios? Ya, siendo justo, apenas siendo justo con la dificultad será salvo. ¿Qué significa? Siendo justo con la dificultad puede ser aprobado del juicio de Dios. Es decir, que me han dicho que Dios acepta solamente justo para meter su reino, pero los impíos, pecadores, no aceptan. Significa que antes de morir ya todos los hombres del mundo deben ser mínimo justo. Pero ¿cómo puede ser justo? Eso es. Mucha gente piensa, yo tengo que ser justo, por eso estoy esforzando cumplir mandamiento de Dios, estoy teniendo piedad, estoy orando cada día, cada momento sin cesar. De ninguna manera. Porque por la obra nadie puede ser justo. Eso no es camino verdadero. Por eso el camino de la ley no es camino verdadero, llevar a nuestra alma al reino de Dios. Jesucristo dice que yo soy camino, dice, yo soy camino. Por eso, el que cree en Jesucristo sí o sí tiene que arrepentirse de la ley y de los mandamientos. No tiene que pensar que yo tengo que recibir por cumplimiento de mandamiento. Eso es pensamiento equivocado. La gente que cuando tiene este pensamiento siempre se queda condenado y siendo pecador, porque la salvación no viene por su obra, solamente por la fe, por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tienen que creer que Jesucristo limpió todos mis pecados y justificó, santificó y perfeccionó. Depende de la obra de Jesucristo. Depende de la sangre de Jesucristo. Yo puedo ser justo. Repito, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Significa que para ser salvo, para ser renacido,
para ser justo. Esa es nuestra tarea principal de la vida. Ya, volvamos. San Mateo capítulo 11, el versículo 28. Ya este versículo conoce muy bien, ¿no? Hasta 30. Todo el mundo les gusta. Les gusta esta palabra, ¿no? Como dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice, descansar. Ya. ¿Qué significa? Estaba procurando guardar mandamientos, ya estaba siendo condenado, no podía cumplir nada de mandamiento. Tales personas, cuando se encuentra Jesucristo, Jesucristo va a descansar. En aquel entonces, ¿debe ser pecador más profundo o debe ser justo? ¿Mm? Digamos que ya un hombre que está llevando cargo, llevando pesado. Se refiere a este pesado cargo es como gran pecado. Entonces Jesucristo es liberador y salvador. Él descarga de nuestro cargo. Entonces, ¿cómo tiene que decir? Gracias, Señor. Ahora, liviano. Estoy como libre. Qué bueno. Así tiene que decirlo, ¿no? Ya, comparando de nuestro corazón. Antes de encontrar la verdad y creer el evangelio, la gente está siendo como pecador. Señor, por favor, perdóname mis pecados. Solamente cada día estaba repitiendo. ¿Por qué? Pensando que yo estoy sujetado mandamiento de Dios. Nunca había sentido libre de desaltado de la relación de mandamiento de Dios. ¿Por qué? Para ser salvo, tiene que trasladar su sed, su alma, en el lugar de la ley y al mundo de Jesucristo. Por eso, Romanos capítulo 8, busquemos esta palabra, hay comparación, ¿no? Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, ¿con qué no hay condenación? A los que cumplan mandamiento de Dios. ¿Así está escrito? Sí. Amén. La gente dice amén. Solamente uno quiere mostrar gran voz. Amén. Solo piensa que tuviera mucha fe. Todos son mentirosos. ¿Por qué? Tiene que observar la palabra de Dios. ¿Con qué no hay condenación? Los que están en Cristo Jesús. No es que está procurando cumplir mandamiento de Dios. ¿Dónde no hay condenación? En el Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿qué significa? Juntamente con Jesucristo nosotros fuimos crucificados. Juntamente nosotros hemos sepultado. Juntamente nosotros resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién hizo? ¿Nosotros? No, Jesucristo nos hizo. Solamente nosotros tenemos que estar de acuerdo. Señor, gracias. Lo que había muerto conmigo, lo que había resucitado conmigo, lo que había sentado en la diestra de Dios conmigo, gracias. Yo estoy en usted, en Cristo Jesús. Ya volvamos otra vez. Ya San Mateo capítulo 11, el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ya, es muy importante. Nuestra alma, cuando se siente libre, cuando puede descansar nuestra alma, cuando sea condenado o cuando sea liberado.
cuando sea liberado del pecado. ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede ser perdonado? Por aceptar la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Así no. Depende de la sangre de Jesucristo. Yo puedo ser libre, descanso y justo y santo y perfecto. Por eso, como dice Jesucristo, yo soy manso y humilde de corazón. Wow. Por eso uno que aprenda por Jesucristo, también su corazón llegará manso y humilde. No será enaltecido. Altanero, un altanero no puede compartir la palabra de Dios, porque siempre quiere ganar contra la gente. Yo, me parece que así. No, teniendo humildad y teniendo corazón abierto, la gente puede escuchar y compartir, absorber. Así es. Por eso el versículo 30, como dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo, después de salvar a nosotros, nos carga yugo del Evangelio. Este yugo y carga del Evangelio es ligera, así dice. Significa que cuando nosotros vivimos por el Evangelio, predicando el Evangelio, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Por eso nosotros podemos seguir caminando por la fe, predicando el Evangelio. Ya Dios nos va a bendecir. Por eso ustedes, los que están escuchando esta palabra, también ustedes pueden repartir lo que está escuchando, creando grupo de estudio de la Biblia, enseñando la palabra de Dios al mundo. En aquel entonces Dios les bendecirá. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que escuchemos la palabra de Dios. También Dios nos apoya. Por eso cada día nosotros podemos sentir feliz, gozoso, alegre, porque ya nosotros sabemos la verdad, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. También Dios nos dio promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso no hay condenación, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Gracias, Señor, por haber dado la salvación y bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, así terminamos.